Saludos, buenas noches, viernes 1 de julio, comenzamos ya el mes de julio y lo hacemos de viernes, con lo cual es la mejor ocasión para comenzarlo. Bienvenidos al programa de esta noche en el cual vamos a tratar distintos aspectos. Vamos a comenzar hablando con Scott Ward. Se trata de un profesor inglés afincado en Asturias con el que vamos a conocer cómo vive un inglés en el Principado, cuál es su opinión acerca del Brexit y cómo nos ven en Inglaterra, los ingleses, a España y a los españoles. Después hablaremos con José María Rodríguez, profesor de Historia, que nos analizará el contexto histórico de la batalla de Austerlitz. Y es que esa batalla, la batalla de Austerlitz, es la protagonista de la película que mañana, a partir de las 10 de la noche, se emite en esta casa. Y hablaremos también con el padre Elías, con el que una semana más, pues vamos a hablar acerca de demonios y extraterrestres. No se muevan del sillón en un programa que, como siempre, iniciamos con la solidaridad del Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues el Ye Limón Game consiste tan solo y simplemente en tratar de colocar una moneda como esta sobre el limón que flota en el agua contenida en esa vasija. El invitado o colaborador que lo consiga se irá a Las Caldas Villatermal a una experiencia fascinante. Si la moneda se va al fondo, pues ayudará a la solidaridad, en este caso para con un asilo de ancianos en los campamentos de refugiados de Miao, en la zona norte de India. Vamos a probar qué es lo que tienen que hacer los invitados y colaboradores. ¿Qué es esto? Básicamente, abajo, parecía que se quedaba, decía yo, básicamente es esto. No, no es eso. Bueno, fondos para la solidaridad. Comenzamos el programa con la cabecera de hoy. Bueno, pues continuamos y lo hacemos como es habitual todas las semanas hablando con personas de fuera de Asturias, de otros países, que están afincadas en Asturias y que pasan prácticamente a ser un asturiano más. En esta ocasión vamos a hablar con un ciudadano inglés, se llama Scott Ward, es inglés, vive en Asturias y es profesor de este idioma en la York School. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues ¿cuántos años llevas en Asturias, Scott? ¿Cuántos años en Asturias? Llevo solo 9 meses en Asturias. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, me encanta Asturias y Oviedo. ¿Por qué elegiste Asturias? Pues antes viví en Sevilla por 2 años y quería un cambio de todo, un cambio climático y todo. Me encanta Sevilla, pero hace demasiado calor en el verano, por ejemplo. Y aquí, claro, es perfecto. Pues vaya cambio que te diste, entre Sevilla y aquí. Sí, mucho cambio, sí. Cambio de gente y de todo, de la comida, de las personas, de la temperatura. Ajá. Y todo. Claro. Bueno, ¿cómo fue tu llegada? ¿Qué es lo que recuerdas, lo primero que recuerdas de Asturias? Pues llegué en tren y las primeras vistas que tenía fue las montañas. Y a mí, porque soy del este, y en el este no hay montañas y no hay cosas así. Y siempre cuando veo una montaña es precioso. Uh-huh. ¿Cuál es tu lugar favorito de Asturias? Pues, si mira, no tengo un lugar concreto que puedo llamar mi favorito. Entonces, me gustan las montañas, Covadonga, Oviedo, me gustan las ciudades, Oviedo, Avilés y Gijón. Claro. Y también me gusta la costa, me gustan los pueblos y las playas. Entonces, no tengo uno favorito, me gusta todo. ¿Cómo son, en tu opinión, los asturianos? La gente son muy agradables, simpáticos y no tenía ningún problema con ellos. Por ejemplo, juego en un equipo, se llama Mr. Bali Cervecería, un buen equipo, y los jugadores me aceptaron muy bien. Y eso. Claro. ¿Somos muy diferentes los asturianos de los ingleses? Pues sí, pero diferente en unas cosas sí y en unas cosas no.
Por ejemplo, aquí los italianos son españoles o en todo, ¿no? Son más, tienen la actitud abierta, más que los ingleses. Y en mi opinión también aquí son más habladores, sí, por supuesto. Sí. Pero en cosas similares también. En cuanto al clima, supongo que no será muy distinto el de Asturias del de Inglaterra, ¿no? Llueve 3 de cada 4 días. Exactamente, no es mucho diferente. En Inglaterra probablemente llueve un poquito menos que aquí. Ajá, en el este un poquito menos. Pero aquí hay más sol, por ejemplo. Claro. Bueno, eres del Leicester. Sí. Sí. Vamos a ver unas imágenes de Leicester a continuación. Vale. ¿Cómo nos describirías Leicester? ¿Cómo es Leicester? Leicester o Leicester es un pueblecito, probablemente tiene el mismo talla, es de grande, como de grande Bilbao, tiene 330 más o menos personas y es un pueblo muy multicultural, por ejemplo. Tiene el mejor equipo de fútbol del mundo y de Inglaterra, somos campeones, como todo el mundo sabe. Y eso es mi lugar. Claro. Cuéntame una cosa, ¿cómo un equipo pequeñito, nos decías antes, similar al Gijón, al Sporting de Gijón, Al Gijón o sí? pudo ganar la Liga de Inglaterra, una de las más potentes de Europa? Yo no sé, no tengo ni idea, pero me encanta que ganamos la Liga, claramente. Y probablemente porque jugamos como un equipo. No tenemos una estrella, tenemos 2 o 3 jugadores muy buenos, pero el año pasado quitamos todos a la gente que no pueden jugar en este nivel y tenemos ahora mismo muchos diferentes internacionales como Christian Fuchs y Okazaki y tenemos un muy buen equipo en total y jugamos por cada uno también. No hay una estrella y eso es el secreto. Y ahora a jugar la Champions. Exactamente. Ojalá que ganemos la Champions, ¿no? Pero mi sueño es un sueño mío, por ejemplo, cuando tenía 5 años, por ejemplo. Claro. No pensaba que un día Leicester va a jugar en la Champions. Esto Contra es el un Madrid, sueño. contra el Barcelona. Real Madrid, Barcelona, con Lionel Messi y todo. Y no puedo imaginar. Claro. Y tengo muchas ganas de ir a un partido, si puedo. Claro. Contento con tu equipo de fútbol. Sí. En lo que se refiere a las selecciones, tanto España como Inglaterra ya están fuera. Yo sé, no, eso es una lástima, pero lo bueno es Roy Hodgson se va. Y eso es lo bueno, porque él no me gusta mucho, como mucha gente aquí del Bosque. Y no sé, pero es una lástima, pero tenemos un equipo muy bueno para el futuro. Teníamos el equipo más joven del todo la Copa. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Claro. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que vemos? Este es el estadio de Leicester City. Y esto es el parque, se llama New Walk Park, yo creo. Es un parque muy grande de Leicester. Y también, no sé qué es, esto es en la calle principal de Leicester. Y este es el marcado más abierto en Europa, una vez, sí. Claro. Que no tiene un techo, fuera de un techo. Claro. Y como se puede ver, es muy multicultural y muy gris también, como siempre. Pero es muy multicultural. Hay un montón de diferentes gente, de diferentes países y eso me gusta mucho. Claro. Marchaste, me decías antes, hace años de Inglaterra, viviste en Tailandia. Sí, también. Por un año al sur de Tailandia. Claro. Vaya diferencia también entre Inglaterra, Tailandia, España. Sí, eso me gusta, me encanta. Me encanta viajar, vivir en diferentes países, hablar con diferente gente, vivir en diferentes culturas, probar diferente comida y eso me encanta. ¿Con qué comida te quedas? Con todo, en realidad. Me gusta la comida india, y de la Tailandia, son mis favoritos, pero me gusta todos los diferentes. ¿Has probado la sidra? Sí, me encanta. Y el cachopo, fabada, me encanta. La comida aquí en Asturias es muy bueno. Y la leche también. La leche aquí es mucho mejor que en Sevilla. ¿Sí? Sí. Bueno. No sé por qué, pero... Oye, ¿qué piensan los ingleses, los británicos, de España y de los españoles? ¿Cómo nos ven? En realidad no sé. No puedo hablar por la mayoría o de la gente en Inglaterra. Pero
son agradables, no tenemos ningún problema con los españoles y a nosotros los españoles son muy, muy simpáticos en realidad. Y eso es, no sé, en realidad. Claro, tú, por ejemplo, cuando dijiste a tu familia, me voy para España, ¿qué te dijeron? Vale, perfecto. Porque antes, cuando estaba en Tailandia, es muy lejos para ellos, para visitar. Pero no, mis padres y mi familia, mis amigos, mi visitaron este mes y le encanta. Claro. Bueno, ¿qué pasa con el Brexit? ¿Por qué los ingleses se van de la Unión Europea? No sé, en realidad no sé. Para mí es una locura. Soy más que cada. Y a mí es un peldaño atrás de la humanidad. Somos mejores juntos, en mi opinión. Y también es a la gente que votaron para salir. Ellos no pensaron en las consecuencias. Porque la libra, ahora mismo, cae cada día. Y eso. No sé por qué quería salir. Y es una cosa de los inmigrantes también. Y no tenía la información bastante buena para hacer una decisión. Y la gente como Nigel Farage y gente así, Johnson. Y eso también han hecho muchas mentiras al público. Por ejemplo, ellos dijeron que van a dar los 350 millones, millones que ellos dan, o que Inglaterra dan a Europea Unión, Unión Europea, cada semana. En vez de dar esto a ellos dijeron que ellos van a dar ese dinero entero a los NHS, a las ONGs. Exactamente. Y después, menos que 6 horas, 6 horas después de Brexit, Nigel Farage dijo, no puedo. Es una mentira, ¿no? Claro. Y toda la gente confía en él. Entonces, en Inglaterra los políticos también mienten. Exactamente, en todo el mundo, y en todo el mundo. Claro, pobres de nosotros españoles que pensábamos que solamente nuestros políticos eran los que mentían. No, por lo visto los políticos británicos también mienten. Bueno, muchos de los que querían irse a la Unión Europea decían que había muchos problemas de inmigración en Inglaterra. ¿Es así? Probablemente sí, como todos los países de Europa y del mundo, ¿no? En realidad. Pero a mí, mi opinión no es una cuestión de inmigración. Es como... Tenemos nuestra economía es bueno o lo mismo hoy en día, pero seguramente en el futuro no sería así. Entonces, si necesitamos ayudar a la gente que necesitan ayuda, es mejor si ayudarle. Claro. Y no sé por qué, pero espero que no haya una ola de racismo después del Brexit en Inglaterra. Eso, tengo miedo de eso. Claro. Bueno, ¿volverás algún día a Inglaterra o te quedarás ya en España o en Asturias como un asturiano más? Sí, no sé, en realidad el futuro que venga en el futuro, no sé, pero me gusta aquí, estoy contento aquí en Oviedo, me gusta Asturias, me gusta España y con el Brexit no sé si quiero ir a Inglaterra. Y también si Boris Johnson es el próximo primer ministerio en Inglaterra, no quiero ir ahí. También si Trump es el presidente de Estados Unidos, el mundo puede tener problemas. Sí. Entonces no sé si voy a una isla en un sitio. No sé. Claro. Y para finalizar, das clases en la York School. ¿A los españoles nos es difícil aprender inglés? A mí no, como a la gente del mundo. Sí, a unos sí, a unos no. En realidad los españoles tienen la facilidad de aprender un idioma si quieres aprenderlo, como todo el mundo, en mi opinión. No es una cuestión de qué país estás, o si él es español o italiano, es de educación, por ejemplo. No sé cómo es la educación en las escuelas aquí, y no sé cómo es el nivel de inglés que los profesores
en las escuelas, exactamente. Yo no sé, a mí no es una cuestión de españoles, es una cuestión de gente y del nivel de educación. Claro, claro. Bueno, pues Scott, nada, simplemente agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas hablado prácticamente de todo, que nos hayas descrito un poquito Leicester. Nada, o Leicester. Se llama Leicester. Leicester. O Leicester, pero bueno. Leicester. Vamos a participar en el juego limón. Vamos a ver la pericia de Scott Ward a la hora de colocar la moneda encima del limón. Vamos allá. Ahí lo tienes. Por poquito, Como Inglaterra en la Eurocopa, ¿no? Faltó poquito. Pero bueno. Scott Ward, inglés, profesor inglés en Asturias, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad para continuar rápidamente con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues estamos... Y en esta noche de viernes vamos a hablarles a continuación de cine que tiene que ver con la historia y con una película que Asturias Televisión les ofrecerá mañana sábado a partir de las 10 de la noche y que lleva por título Austerlitz. No vamos a fijarnos tanto en el contexto cinematográfico, sino en el contexto histórico. Hablamos de historia a continuación con José María Rodríguez. Bueno, pues ¿qué tal? Buenas noches. Mañana es Asturias Televisión, les ofrecerá a partir de las 10 de la noche, mañana sábado, la película Austerlitz del año 1960, dirigida por Abel Gance e interpretada, entre otros, por Claudia Cardinale, Jack Palance, Orson Welles, Vittorio De Sica y Pierre Mondi. Una película de 166 minutos que ya ha podido ver. ¿Qué tal la película? Muy buena, sí. Muy buena. Es un poco antigua, bien, pero bueno, en muchos aspectos no ha sido mejorada aún. Los movimientos en masas, los uniformes, luego el guión que Abel Gance, que había hecho ya una famosa biografía de Napoleón, los intérpretes, aquellos, los estrellas del cine de los años 60, un pequeño papel para Orson Welles, entre otros, pero bueno, sí, bien, muy recomendable, desde luego. Bien, pues si nos fijamos entonces ahora sí en el apartado histórico, en el contexto histórico, bueno, ¿qué antecedentes son los que llevan a franceses, austriacos y rusos hasta la batalla de Austerlitz? Bueno, pues el antecedente más inmediato sería la Revolución Francesa, la Revolución Francesa que rompe con el antiguo régimen y pone a todos los viejos países y monarcas absolutistas de Europa en contra de la nueva Francia revolucionaria. Ya había habido un ciclo de guerras y un ciclo de coaliciones de esos países absolutistas europeos. Estoy pensando en Austria, Prusia, Rusia, también Inglaterra, que no fuera absolutista, pero bueno, contra la Francia revolucionaria. Y posteriormente contra Napoleón, el nuevo gran poder emergente en Francia tras la Revolución. Entonces, nos situamos en 1805, Napoleón ya hace un año que ha sido coronado, se ha autocoronado como emperador en París. Napoleón en ese año, en el verano de ese año 1805, da por cancelada los proyectos de invasión de Inglaterra, y con su enorme ejército, con su grande armée, tiene que hacer frente a la unión de tres grandes potencias, la tercera coalición, que pretenden acabar con él. Esa tercera coalición estaba auspiciada por Inglaterra, más concretamente por el primer ministro Pitt, pero los dos grandes imperios que iban a tener que tenían previsto detener y destruir a Napoleón en el corazón de Europa eran Austria y Rusia. Prusia de momento se mantenía a la expectativa, que era la otra gran potencia europea, la antecesora de Alemania, pero estaba ya decidida a intervenir de un momento a otro. Entonces Napoleón, fiel a sus principios, lo que hace es intentar adelantarse a esos proyectos que austríacos y rusos tenían para destruirle. Entonces, en un movimiento verdaderamente asombroso, en un tiempo récord, hace viajar a su ejército desde la costa francesa del Canal, desde las costas de Normandía, hasta el Valle del Rin, en el corazón de Europa, en busca de adelantarse a sus enemigos y destruir sucesivamente, primero, si es posible, a los austríacos y luego a los rusos. Bien,
En un primer momento logra atraer y destruir a gran parte de las fuerzas austríacas en la batalla de Ulm, en torno a esa ciudad del sur de Alemania. Tiende una trampa magistral a las fuerzas austríacas del general Mack, las rodea y las aniquila, bueno, las captura, más que aniquilar por completo, 60.000 hombres. Y a continuación intenta perseguir a los rusos. El problema es que cuanto más avanzaba en esa persecución, sus fuerzas se iban debilitando porque se iba alejando cada vez más de sus bases en la propia Francia. No obstante, los rusos en este momento están mandados por un hombre cauto, astuto, prudente, un general de la vieja escuela, el mariscal Kutuzov, que teme enfrentarse abiertamente a las tropas de Napoleón. Lo que pasa que a los deseos o a las intenciones de Kutuzov se va a sobreponer la voluntad del propio zar de Ruso, Alejandro I, que era un hombre joven, impetuoso, que deseaba demostrar, bueno, muy poco experto desde luego en cuestiones militares, pero que quería, dar una lección a Napoleón y cubrirse de gloria derrotando a Napoleón. En unión de su aliado circunstancial, en este caso el emperador de Austria, Francisco II. Llegamos entonces a la conocida como batalla de los tres emperadores. De los tres, por eso se llamó así, la batalla de los tres emperadores, porque sobre el campo de batalla midieron sus fuerzas, respectivamente, pues eso, Napoleón como emperador de Francia, Francisco II como emperador de Austria y Alejandro I como zar de Rusia. Claro. ¿Cómo se desarrolla entonces esa batalla de la que nos ocupa la película de mañana? Bien, habíamos dicho que Napoleón necesitaba librar la batalla ya, decidir la situación, porque el tiempo corría en su contra. Cada día que pasaba sus fuerzas se debilitaban más. Pero para ello quería elegir el lugar y el escenario conveniente. Y él escogió un lugar llamado, las llanuras en torno a un pequeño pueblo llamado Austerlitz, hoy en día conocido como Slakov, en la República Checa. En aquel tiempo, todas las localidades de esa zona tenían otro nombre. Y logra preparar una magistral trampa a los ejércitos austríacos y rusos y atraerles hacia aquel lugar previsto por él para que allí se desarrollara la batalla. Para ello finge debilidad, finge que se encuentra ya casi en franca retirada, hace un amago como de pedir la paz, de pedir un armisticio. El mariscal ruso Kutuzov no se tragaba el anzuelo, pero los generales austríacos, el resto de generales rusos, el propio zar Alejandro, como hemos dicho, sí. Y entonces la autoridad del general ruso queda ninguneada, y el propio zar casi que se quiere hacer cargo de la situación. Entonces, fingiendo esa debilidad, logra que sean el ejército austríaco y ruso los que le ataquen a él en ese lugar que Napoleón ya había previsto. Y luego ya sobre el propio campo de batalla, toma unas disposiciones tácticas muy acertadas que constituyen también una segunda trampa a las fuerzas rusas. Hay que tener en cuenta que el ejército austro-ruso era superior en número al napoleónico, no demasiado superior, pero lo era, y que 2/3 partes del mismo estaban compuestos por tropas rusas. Entonces él tiene previsto un plan mediante el cual va a fingir debilidad en uno de sus flancos, el flanco derecho, e intentar que el grueso de las fuerzas rusas le ataquen por allí, para que dejen al descubierto otros puntos débiles de su dispositivo, el centro. Y entonces, por ahí es donde se desencadenará el grueso del ataque napoleónico que le llevará a la victoria. Vamos a ver un mapa a continuación de la última fase de esa batalla, que es la que ha pasado la historia y refleja muy bien la película, donde hay una verdadera carnicería pasada por agua, porque ¿qué ocurre en un lago, en este lago que vemos aquí? Sí, en la fase final de la batalla, podríamos hablar en extenso del desarrollo de la batalla, sería un poco largo hablar del desarrollo de la batalla, pero el episodio más mítico, más legendario es esa fase final en torno a las lagunas Sachsen, o los llamados lagos moravos, en la cual, el grueso del ejército ruso, con todos sus trenes de artillería, sus trenes de suministro, sus avantrenes, fue acorralado contra esa orilla. Habíamos olvidado decir que estamos a 2 de diciembre de 1805, en plena Centro Europa. Los lagos, ya había empezado a caer una gran nevada sobre el campo de batalla. Estamos la batalla empezó muy pronto, a primeras horas de la madrugada, pero en estos momentos, en la fase final, ya serían como las 3, 2 de la tarde.
y la batalla estaba decidida. A los rusos solamente les quedaba huir de la mejor forma posible, que bueno, era una huida en este caso desordenada. Entonces escogieron o se vieron obligados, acorralados por los franceses, a desparramarse sobre la superficie helada de estas lagunas, de estos lagos llamados lagos Sakchen o lagos moravos. Y entonces Napoleón, a la vista de este hecho, ordenó a una batería de artillería emplazarse en las colinas del Pratzen, aquí en este punto, y abrir fuego sobre la superficie helada del lago. El resultado fue que, bueno, evidentemente el hielo se empezó a quebrar en diferentes puntos, y las aguas se tragaron a decenas, centenares quizás de hombres, caballos, piezas de artillería de las fuerzas rusas que huían. Se ha mitificado un poco este episodio. El propio Napoleón hablaba de más de 2.000 rusos ahogados o congelados, de centenares de caballos, de decenas de piezas de artillería. Es posible que sí, que decenas de piezas de artillería se fueran al fondo del lago y muchos caballos, pero quizás no tantos hombres. Un fin casi bíblico, tragados por las aguas. Sí, ¿Fue la victoria más brillante de Napoleón en toda su carrera? Sí, sin duda, sí. Fue la más brillante, donde su estrella brilló más alto, donde su fama ya ganada se hizo mítica, pero no fue una victoria fácil ni gratuita. Las batallas napoleónicas solían ser muy costosas en vidas también para sus propias fuerzas. A partir de aquí las batallas de Napoleón cada vez serán más sangrientas. Sí, cada vez serán más sangrientas. Aún le esperaban a Napoleón grandes victorias, Jena, Wagram, Smolensk, Borodino, pero sobre todo ya la última, la de Borodino, se resultó carísima para él. Claro. No, vamos, sí, fue una gran victoria, pero tuvo unas bajas que no se podía permitir. ¿Y como consecuencia política de esta victoria Napoleón? Bueno, pues nada, esa tercera coalición quedó deshecha, las fuerzas rusas maltrechas se retiraron a su propio país, el propio zar se vio obligado espontáneamente le mandó a Napoleón un mensaje reconociendo que las tropas francesas habían hecho maravillas. El emperador austríaco Francisco II, que quedó un tanto apartado en los prolegómenos de la batalla, no tuvo más remedio que a los 2 días pedir un armisticio y firmar una paz, la paz de Pressburg, con Napoleón, en virtud de la cual pues, el imperio austríaco quedó prácticamente desintegrado. Y Napoleón en estos momentos entonces estaba en la cumbre de su poder. Se había apoderado de numerosas posesiones austríacas en Austria, de Venecia incluida, por ejemplo. Había creado en torno al Valle del Rin una confederación de estados alemanes, la Confederación en el Rin, para aislar a Francia del resto de países, potencias europeas, de Prusia, de Rusia. Pero Napoleón no era una persona que se contentara con una paz, aunque fuera ventajosa durante mucho tiempo, y en sus planes estaba atacar y deshacerse del otro gran rival europeo que era Prusia, y eso ya sería, pues para el año siguiente, claro. La batalla de Jena. ¿Qué fue la procesión de las antorchas? Sí, a ver, hay que decir, Napoleón un personaje extraordinariamente carismático, carismático entre la población francesa, y lo sigue siendo aún hoy, y entre sus hombres. A él le gustaba vivir, dormir, estar en contacto con sus hombres, y la noche previa a la batalla recorrió los campamentos, las fogatas en torno a la cual vivaqueaban sus fuerzas, y quería interesarse por el estado de sus soldados, pulsar su moral en la noche anterior a la batalla, y entonces entre ellos empezó a cundir un sentimiento de júbilo, de expectación al ver a su emperador entre ellos, y entonces espontáneamente cogieron una antorcha y formaron una procesión casi festiva, que escoltó a Napoleón hasta su propia tienda de campaña, y él, pues esa manifestación de adhesión y de respeto por parte de sus hombres despertó en él una enorme satisfacción, hasta el punto que llegó a decir que esa noche había sido la mejor noche de su vida. Y todo esto lo veremos mañana en la película. Sí, claro. Una película que también se ve en la literatura, una batalla que se ve en la literatura como en Guerra y Paz. En Guerra y Paz, en la obra de Tolstoy. Y hay un fragmento de la película en Guerra y Paz, uno de los protagonistas rusos, el príncipe Andrei, es herido en la batalla, Napoleón lo recoge personalmente, sí, se ve. ¿Película recomendable entonces?
Sí, por supuesto. Vamos, de los mejores que podemos tener sobre la época napoleónica. Claro. ¿Qué dijeron los ingleses cuando se enteraron de esta victoria? El primer ministro Pitt dijo: guardad el mapa de Europa, y al cabo de un mes murió prácticamente del disgusto. Del disgusto ocasionado por esta derrota. No habían sido los ingleses directamente derrotados en este campo de batalla, pero era un fracaso de esa coalición impulsada y pagada prácticamente por los ingleses. Pues muy bien, permaneceremos entonces mañana atentos a partir de las 10 de la noche a la pantalla de Asturias Televisión para ver esta película Austerlitz de Abel Gance con Pierre Mondi, Claudia Cardinale, Jack Palance, Orson Welles y Vittorio De Sica, entre otros. 166 minutos a partir de las 10 de la noche aquí en Asturias Televisión. Gracias por analizarnos este fragmento de historia que veremos reflejada en la pantalla mañana. Y ahora, a probar suerte con el limón. Vamos a ver si la moneda no se hunde como los cañones, caballos y soldados rusos y austriacos en las heladas aguas de las lagunas sobre las que flota este limón. ¡Ay! No, eso no vale, así todo se fue al fondo como se fueron aquellos hombres, caballos y cañones, pobre gente. Bueno, pues nada más, gracias por comentarnos esta película en su contexto histórico y nos vamos rápidamente para afrontar ya lo que es la parte final del programa de hoy viernes. En un momento volvemos después de los anuncios, hasta ahora. Bueno, pues dentro de un momento, como en la recta final de todos los viernes, vamos a hablar con el padre Elías. Pero antes vamos a pedir la colaboración de José Manuel Valdés dentro del proyecto mismanoshablan.es para que con la lengua de signos española nos hable acerca de un tema, bueno, que tiene que ver de una manera tangencial con el espacio, en este caso con los extraterrestres. Vamos a ver a continuación en lengua de signos española el tema que tiene que ver con los cuerpos celestes. Bueno, pues vamos a hablar a continuación, después de dar las gracias, como siempre, a José Manuel Valdés del proyecto mismanoshablan.es, con el padre Elías. Tiempo para él.
Padre Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Juan, buenas tardes, buenas noches. Bueno. Pues muy bien, siempre mejores noticias que peores noticias, ¿verdad? Claro, siempre. Aunque malas noticias a verlas haylas. A ver las haylas, y además bastantes en este caso. Bueno, veíamos antes a José Manuel Valdés del proyecto mismanoshablan.es, bueno, hablando de esos cuerpos celestes, del espacio exterior. Bueno, vamos a hablar de extraterrestres y vamos a hablar de grandes damnificados tanto por las extraterrestres como por los demonios, padre. Bien, grandes damnificados por los demonios y por los extraterrestres. En cuanto a personas maltratadas por los demonios, he buscado en los evangelios, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los endemoniados de Gerasa. Sí. ¿De qué se trata? Pues Jesucristo tomó la iniciativa de hacerse el encontradizo con un poseído, con un demoniado que vivía cerca del lago de Tiberíades. Entonces este hombre llevaba ya mucho tiempo desnudo en los cementerios, desnudo por los montes, gritando y dando señales de una fuerza sobrehumana. Sí. Eran incapaces de sujetarlo con gruesas cadenas. Jesucristo toma la iniciativa de un encuentro con esta persona tan despersonalizada y le dice: ¿en qué quieres que te ayude? Dice: no, yo no quiero que me atormentes. No. ¿Cómo te llamas? Le pregunta Jesús al hombre desnudo. Dice: somos muchos, somos legión. Bueno, ¿quieres que te ayude a liberarte de esos demonios? Dice: bueno, si me liberas, si sacas de mi cuerpo esos demonios, te ruego que los envíes a los cerdos que están pastando por los alrededores del lago de Tiberíades. Jesucristo lo libera, saca de su cuerpo la legión de demonios, pasan del cuerpo humano al cuerpo de los cerdos, y la influencia de estos animales bajo la acción de los demonios es tan fuerte, tan alocada, que se precipitan locamente en el lago de Tiberíades y mueren ahogados, dice el Evangelio de San Marcos, que unos 2000 cerdos. Los dueños de estos cerdos pidieron a Jesucristo que abandonase aquel territorio porque había sido fuente de una ruina tremenda para su economía. Bueno, esto es en resumen el daño de los demonios expulsados de un cuerpo humano y haciéndose poseedores de cuerpos de cerdos. En cuanto a los daños o las personas damnificadas o animales damnificados por los extraterrestres, hay un libro que está aquí sobre la plataforma, que se titula en francés Los animales mutilados, 40 años de misterio extraterrestre. Sí. Voy a dar puntos concretos sobre los hechos misteriosos que tienen lugar. Ahí tiene el libro. Con estos, eso es, muy bien, mutilaciones de animales y un subtítulo, 30 años de misterio extraterrestre. Sí. En primer lugar, hechos misteriosos. Desde el año 1970 se producen cantidades masivas de animales domésticos selectivamente mutilados, muertos y totalmente desangrados. Sí. Y doy detalles de estas mutilaciones selectivas y de estos desangramientos. ¿En qué consisten las mutilaciones selectivas? Aparecen, por ejemplo, sin lengua, les han arrancado de cuajo la lengua, o les han arrancado de cuajo los ojos, o una oreja, o los labios. A través de un agujero técnicamente perfecto, en el pecho o en el cuello, les extraen los pulmones, les extraen el corazón, les extraen los intestinos, los órganos reproductores, el ano y el recto. Bueno, esta es la mutilación selectiva. El desangramiento. Aparecen sin ninguna gota de sangre dentro del cuerpo, sobre el cuerpo y sobre el suelo. Es decir, limpio. Totalmente sin una gota de sangre, les han absorbido, les han chupado, les han robado toda la sangre. No sé para qué necesitan la energía sanguínea, ¿verdad? Los extraterrestres. Bueno, pero el hecho cierto es que aparecen totalmente desangrados, sin una gota de sangre. Yo tenía aquí, por ejemplo, una lista
de los órganos seleccionados, mutilados selectivamente. En porcentajes, vaginas y rectos, el 76%, ojos, 58%, ubres, 52%, lenguas, 42%, músculos de mandíbula inferior, 23%, orejas, 14%, penes y testículos, 9%, labios, 7% y rabos, 1%. Esto en cuanto a la mutilación selectiva. ¿Y qué explicación puede tener esa? Bueno, explicaciones, hipótesis explicativas. Hay 3 hipótesis explicativas. Primera, los autores materiales e intelectuales de esta masacre son depredadores salvajes. Sí. Bueno, esta hipótesis no aguanta el primer análisis. En primer lugar, un oso o un lobo o un chacal es incapaz de arrancar de cuajo la lengua, por ejemplo, sí. o hacer un agujero en el pecho y a través de ese agujero extraer los órganos internos, sí. ¿verdad? Sí. O puede, bueno, desangrar parcialmente, pero no acabar totalmente con la sangre dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. Sí. Entonces, incluso hay otro detalle, y es que las bestias salvajes se niegan a comer los cadáveres de estos animales. Incluso las moscas que acompañan a los cadáveres aparecen muertas. Los cadáveres quedan contagiados de una especie de radioactividad que produce la muerte en los que se acercan a esa carne misteriosamente masacrada. Sí, sí. Bueno, otra hipótesis, sectas satánicas. La misma inconsistencia que para los animales salvajes. En primer lugar, es bastante difícil, casi imposible, que en una sola noche una secta satánica pues mutile a 40, 50 caballos, vacas, ovejas o cabras, ¿verdad? Y otro fenómeno imposible en una secta satánica, que dejen un cuerpo de animal doméstico totalmente desangrado, ¿verdad? Bueno, entonces la hipótesis de los animales salvajes y la hipótesis de las sectas satánicas no aguanta un análisis mínimamente consistente. Queda la hipótesis extraterrestre. Y hay 2 bases científicamente sólidas para creer que los autores intelectuales y materiales de estas masacres son los extraterrestres. Primera razón, en la víspera de la aparición de estas masacres, aparece en las alturas luces multicolores, sí. sobre los ranchos, sí. ¿verdad? Luces multicolores. Entonces, estas luces multicolores tienen también una presencia en otro fenómeno paranormal llamado los pictogramas ingleses. Campos de cebada, campos de trigo, campos de centeno, y sobre ellos hay unas luces extraterrestres, unas luces multicolores en las alturas, luego van descendiendo, y al día siguiente aparecen sobre los trigales figuras geométricas concéntricas, sí. hechas con una perfección matemática increíble, insuperable, ¿verdad? Bueno, entonces, si sobre los campos de trigo y de centeno aparecen luces multicolores y luego estos fenómenos geométricamente inexplicables, sobre los ranchos norteamericanos aparecen las mismas luces y luego el fenómeno de los animales masivamente muertos y mutilados. Sí. En segundo lugar está el fenómeno de los helicópteros negros, totalmente silenciosos en su vuelo y sin ninguna señal que los identifique. No llevan ningún número de matrícula, ni bandera, ninguna inscripción, son absolutamente anónimos y de vuelo totalmente silencioso. Entonces, estos helicópteros son vistos sobre los ranchos, incluso transportan los animales de un rancho a otro rancho y los dejan caer sobre la tierra y aparecen sobre la tierra de espaldas con el suelo y con las patas para arriba, o con los cuernos hincados en el terreno, o aparece el esqueleto con algún resto de carne colgado de árboles. Entonces hay una aerotransportación de animales de unos ranchos hacia otros, ¿verdad?
Hay otro fenómeno, por ejemplo, y es la ausencia misteriosa de huellas Sí. en los ranchos. Por ejemplo, en el invierno hay barro o incluso hay nieve. Los animales aparecen muertos, desangrados o mutilados sobre el barro, sobre la nieve, pero no hay pisadas humanas y no hay rastros de vehículos. Entonces, hay una desaparición misteriosa que no deja huellas. Y hay otro detalle, y es que han pasado 40 años, desde 1970 hasta el 2016, y han sido totalmente incapaces los granjeros, los veterinarios y la policía de descubrir y detener a los autores de estas masacres. Tienen una capacidad, una inteligencia superior para mantenerse en el anonimato. Y hemos visto esta característica en los extraterrestres, Sí. que no se identifican. Sí. Cuando les preguntas quiénes sois, de dónde venís, cada uno da una imagen distinta y se termina convencido de que todos te engañan, todos te ocultan la verdad. ¿Verdad? Bueno, entonces este fenómeno tiene otra característica y es la extensión en el tiempo, en el espacio y en el número de animales masacrados, mutilados y desangrados. Han pasado 40 años y el fenómeno, en vez de disminuir, está aumentando. Ya hay más de 20 estados norteamericanos con ranchos y animales masacrados. Está Nebraska, está Virginia, está Carolina del Norte, Carolina del Sur. ¿Y solo se da en Estados Unidos? De momento en los Estados Unidos. Si hay algún fenómeno más o menos parecido en otros países, no lo conozco. Pero este fenómeno en los Estados Unidos sí, porque hay todo un libro muy serio, muy documentado, sobre esta fenomenología limitada a los Estados Unidos. ¿Y qué explicación puede tener? ¿Por qué pueden hacer eso? Bueno, entonces, hoy por hoy, la explicación más lógica, más científicamente sólida, es que se trata de un fenómeno de inteligencias, entidades extraterrestres que no solamente masacran animales, sino que también utilizan al hombre como el granjero utiliza al animal doméstico. Es un robot, es un cobaya. Bueno, tanto los animales como las personas de la Tierra están al servicio de estos seres superiores en las religiones llamados dioses. Yo recuerdo, por ejemplo, el sacrificio que el Dios de Israel pidió a Abraham, después de haberle facilitado un hijo milagrosamente, ahora le pide que lo sacrifique, que lo ponga sobre el altar y lo degüelle, para demostrar la subordinación y la sumisión y la inferioridad del hombre frente a su Señor llamado Yahvé. Entonces, el gusto de los dioses por la sangre humana, por los sacrificios humanos. Aquí estamos hablando de sacrificios animales, pero en las religiones hay sacrificios humanos exigidos por los dioses. Sí. ¿Quiénes son esos dioses? Esos dioses que se enamoraron de la belleza de las mujeres de la tierra y tuvieron con ellas hijos que se llaman gigantes. Sí. Nos estamos moviendo siempre en el terreno del misterio, de lo superior, de lo sobrehumano, de lo que hoy por hoy desconocido, ¿verdad? Entonces, hay que seguir investigando, se conocen algunos datos. Entonces, una persona sensata no puede sacar conclusiones precipitadas. No vivimos solos, esto está demostrado. Sí, eso está claro. Alguien nos acompaña. ¿Qué calidad, qué confianza merece ese acompañante? Pues es capaz de hacernos bien, de ayudarnos y también de hacernos la Pascua. Claro. ¿Verdad? Claro. De causarnos y proporcionarnos muchísimo daño. Sí. Muchísimo daño. Padre, como adelanto, para la semana que viene, ¿de qué podemos hablar? Bueno, pues hay otro tema relacionado con lo paranormal que lo voy a titular Sí. Lo extraordinario y lo divino, lo extraordinario y lo divino en la experiencia religiosa. Ajá, bien. Entonces, imágenes de santos que lloran y sangran, Sí. bilocaciones, estigmas Sí. y otros fenómenos que están estudiados en la experiencia religiosa
cristiana y protestante también, ¿verdad? Claro. Cristiana católica y cristiana protestante. En este caso. Entonces, el fenómeno de lo extraordinario y de lo divino en la experiencia religiosa. Pues de esto hablaremos el próximo viernes. Antes de irnos, padre, como siempre, tiempo para ser solidario y probar fortuna. Bien, vamos a ver aquí. Yo prefiero calificar de éxito el fracaso, ¿verdad? Sí, en este caso el éxito y el fracaso se dan la mano, ¿no? El éxito es que se sostenga, que vaya al fondo. Efectivamente. Allá vamos. ¡Op! Fondo en este caso. ¿No habéis extraído todavía ninguna pieza? ¿No habéis extraído ninguna pieza? No, ninguna. Hasta el final del verano, ahí quedan. Bueno, pues padre Elías, muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros, pues acercándonos estos temas. El próximo viernes hablaremos de lo extraordinario y lo divino en la experiencia. En la experiencia, no en las ideas, No, en la experiencia. En la experiencia. Recalcando el tema de la experiencia. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti, gracias a la televisión Es Asturias. Aquí seguiremos. Bueno, pues nosotros nos vamos, nos despedimos del padre Elías y también de ustedes por esta semana. Y es que volvemos la próxima, será a partir del lunes, como siempre, a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, buen fin de semana, precaución si van a salir a la carretera y muy buenas noches, hasta el lunes.